Bienvenidos y bienvenidas a una clase de matemática con José Amílcar Urias López. Bien, vamos a trabajar en esta oportunidad con la unidad número 8 titulada Probabilidad de Matemática del segundo año bachillerato de El Salvador. Bien, vamos entonces a trabajar en la lección número 2 titulada Probabilidad Condicional. Entonces vamos a ir a la tercera clase. Esta tercera clase se titula Aplicaciones de la Probabilidad Condicional. Bueno, entonces, como toda la estructura del libro de texto de segundo año tiene problema inicial, solución, conclusión y problemas. Vamos a entrarle entonces al problema inicial. Entonces dice, mire, se extraen dos cartas una tras otra de una baraja, determina la probabilidad de que la segunda carta sea de diamantes, dado que la primera fue de diamantes. Si, literal A, la primera carta no se devuelve a la baraja para la segunda escogitación. Y literal B, la primera carta se devuelve a la baraja para la segunda escogitación. Bueno, entonces con reemplazo y sin reemplazo. Eso significa que no se devuelve, pues, significa que no. Y luego, si la primera carta se devuelve, eso significa con reemplazo. Vale, ok, sí. Entonces, considerando en el A la segunda carta sea de diamantes y B la primera carta es de diamantes. De entrada tenemos que la probabilidad de que en un principio una carta sea de diamantes, pues al escoger una pues son 13 de 52, porque las que tienen diamantes son las que son 52 cartas, 13 de cada color, o sea, de cada uno de los manjares, como le dicen. Bien, que la segunda sea de diamantes, pues ya esto ya está condicionado, porque ya al salir la primera de diamantes, definitivamente ya no hay 13 de diamantes, solo hay 12, y dentro de la baraja pues ya no hay 52 sino solo 51. Pero veamos entonces el paso a paso. Dice, para que la primera carta sea de diamantes hay 13 cartas disponibles, y luego, dado que no se devuelve, para que la segunda carta sea de diamantes solamente hay 12 cartas disponibles, y los casos posibles son 52 y luego 51 para la segunda carta. Bueno, lo que yo les decía, por lo tanto la probabilidad de que ocurra A y B, en este caso que sea de diamante la primera y sea de diamante la segunda, dado que la primera ya fue de diamante, sería la probabilidad de que sea diamantes la primera por la probabilidad de que sea diamante la segunda, considerando que ya fue diamante la primera. Bueno, estoy leyendo esta expresión. Entonces la probabilidad de que sea diamantes la primera pues es 13 de 52, y la probabilidad de que sea de diamantes la segunda, dado que la primera ya fue de diamantes, sería 12, porque ya se salió uno, y 51 son los posibles. Entonces esa sería la probabilidad de la intersección. Entonces aquí queda esta expresión así, de esta manera. Al simplificar queda un 17. Ok, ¿por qué? Porque 13 y 52, 13 y aquí 13, 1, 13 sería 4, cuarta 1, cuarta, ¿qué es la cosa? Se simplifican, ¿verdad? Y sacamos, podemos sacar así, pero aquí después nos queda, si yo saco, este sería ok,
que lo mencioné, pero eso sería un cuarto. Y aquí nos quedaría 3, aquí nos quedaría 4, perdón, aquí a 4, simplificamos con el 12, nos quedan 3, estos serían 3/51, pero 51 es 17 por 3, entonces aquí queda 1 y ahí 17. Ok, sigamos. Además, para que la primera carta sea 6 diamantes hay 13 posibilidades, y para que la segunda carta sea carta habrían 51 cartas disponibles. Por lo tanto, considerando la probabilidad de que ocurra B, si lo vemos sería en este caso que la primera que la primera sea de diamante sea 13/52, y entonces para la segunda, como no sabemos, puede ser cualquiera de las 51 de las 51. Entonces esto da que la probabilidad de B es un cuarto, así, sin importar qué es lo que ocurra en la segunda escogitación. Ok, esto nos conduce a la probabilidad que la segunda sea que sea de diamantes, considerando que la primera fue de diamante. Entonces sería la intersección, que es un 17avo partido por un cuarto. Esto nos queda que serían 4/4 la probabilidad de que, dado que la primera fue de diamantes, la segunda también sea de diamantes. Bien, esa es la explicación de esta parte. Vamos a la siguiente. En la siguiente dice: la primera carta se devuelve a la baraja para la segunda escogitación. Bueno, aquí lo que pasa es que el espacio muestral no cambia, porque al regresarla, entonces ocurre que para la primera tenía 13/52, pero para la segunda también tengo 13/52. Esto me da un cuarto y esto me da un cuarto, y un cuarto por un cuarto es un 16avo. Entonces la probabilidad de que la primera sea de diamante y la segunda de diamante, considerando que la primera fue de diamantes y la segunda que sea de diamantes también, condicionada, pero bajo la premisa de que se devuelve la carta a la baraja después de la extracción, se regresa. Entonces siguen estando las mismas 52 cartas y siguen estando las 13 de diamantes. Entonces eso nos da, por producto nos da un 16avo, y esa sería la probabilidad de que ocurra la intersección de las dos. Pero aquí nos piden que determina la probabilidad de que la segunda carta sea de diamante, dado que la primera fue de diamantes. Entonces para eso hay que calcular también la probabilidad que teníamos por defecto de la primera carta. Esa no cambia, 13/52, y luego como regresamos la carta, entonces tengo 52/52. Eso sigue siendo un cuarto, es la probabilidad que teníamos originalmente de que la primera carta sea de diamantes, sin importar la segunda puede ser cualquiera. Entonces esto en términos generales, cuando la carta en este caso se devuelve. Y esto es con ok. Por lo tanto, la probabilidad de que la segunda sea de diamante, dado que la primera es de diamante, cuando se regresa la carta al mazo, pues esto sería un 16avo partido por un cuarto. Entonces producto de extremos sería 4 partido por 16 y cuarta
cuarta 1 y cuarta 4, entonces nos queda un cuarto. Tenemos que ocurra eso, sería el 25%. Ok, ese es el problema inicial. Vamos entonces a lo que es la conclusión. Entonces, la probabilidad condicional a menudo se utiliza para agregar condiciones dependiendo de la conveniencia o la situación determinada. Por ejemplo, para el problema inicial podría ser de utilidad para estudiar las estrategias del juego. En otras situaciones podría utilizarse para pronosticar el clima, situaciones epidemiológicas y características de características de las personas que afectan esas epidemias, entre otras situaciones. Entonces, la probabilidad condicional tiene aplicabilidad, solo que hay que tener cuidado porque ya se sigue usando las reglas básicas de la teoría teórica o clásica o regla de Laplace, pero introduciendo nueva información hace que de alguna manera cambien algunas variables. Ok. Entonces, el indicador de logro de esta clase se pretende que combine los principios básicos de conteo con los conceptos de probabilidad condicional para resolver problemas, y le plantean los siguientes problemas que hay que intentar resolver. Recuerden que aquí podría utilizar lo que son el teorema del producto y la probabilidad condicional. De hecho, le van a aparecer la probabilidad, yo le llamo clásica, donde tienes que considerar los casos favorables, los casos posibles, y usar un poquito de nuestra imaginación y ubicarnos en la realidad de lo que ocurre, ¿verdad? Así es que hasta aquí llegamos en esta sesión. Hasta la próxima. Cualquier duda, recuerden, es vía en WhatsApp. Hasta luego.